Buenas tardes, el Señor les bendiga y qué bueno, en un nuevo momento de poder estar conectados y en esta manera congregados, reunidos para disfrutar de la palabra del Señor. Y digo disfrutar porque la palabra del Señor es alimento para nuestras vidas. La palabra del Señor es guía para nuestras vidas, realmente es nuestra consejera, nuestra mejor consejera. Por medio de la palabra de Dios también podemos construir nuestras vidas de forma segura. Jesús en aquel famoso Sermón del Monte concluyó diciendo que toda aquella persona que obedece su palabra es como una persona prudente que edifica su casa sobre el fundamento, la roca, y aunque soplen vientos fuertes o soplen y golpeen contra ella lluvias torrenciales, no iría a la ruina. Así que por eso en esta mañana, en esta tarde, yo digo, podemos disfrutar de la palabra. Y juntos también podemos orar para que el Señor nos bendiga, el Señor haga su obra poderosa en medio de nosotros. Y creo también en esto. Creo, por supuesto, en la fuerza, en la capacidad que tiene el ser humano para gestionar sus asuntos, por supuesto, pero creo también en esa obra de Dios que va más allá de los límites de la persona. Creo en esa obra de Dios que nos supera y que actúa allí donde ya nosotros no podemos más. Por eso también digo que es un buen momento esta tarde para orar y que Dios haga milagros. No podemos separar a Dios del hacer milagros, porque Dios, si es Dios, es sobrenatural. Y entonces hace milagros. Si no, no es Dios. Y ese es el Dios en el que nosotros creemos. En esta tarde preciosa me gustaría comenzar orando. Orando para que este momento con la palabra de Dios sea un momento que realmente lleve fruto en nuestras vidas. La palabra del Señor, cuando se comparte, cuando se enseña, cuando se da, cuando se predica, Dios mismo nos dice que cumple su propósito. Entonces vamos a orar para que esa palabra que hoy vamos a transmitir, pues produzca en nosotros el propósito de Dios. Porque la palabra, cuando se comparte desde exclusivamente el ámbito humano, evidentemente produce un fruto humano. Pero cuando se comparte y se pide a Dios que tenga su efecto, evidentemente tiene un fruto divino, un fruto que va más allá de lo que nosotros podemos hacer o de lo que nosotros podamos pensar, hablar. Entonces es necesario que oremos para que el Señor siembre su palabra en nosotros y lleve fruto. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor, nos ponemos en esta tarde en tus divinas manos para que esta palabra que vamos a recibir sea como semilla en nosotros, de tal manera que fructifique. Y este mensaje que vamos a recibir cumpla el propósito para el cual tú lo envías a nuestras vidas. Te rogamos que nos ayudes a abrir nuestro oído, nuestro entendimiento espiritual a ti. Renunciamos a cualquier oposición ahora en nuestro interior a tu palabra. No damos lugar a la incredulidad ni a enseñanzas en contra de tu palabra, porque queremos que en nuestras vidas se produzca un fruto, un resultado divino, que va más allá de nuestros recursos, que va más allá de nuestras limitaciones. Abrimos nuestro corazón a tu palabra. Y yo te ruego, Padre Celestial, que a mí me ayudes a predicarla, a enseñarla como debo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Hoy quiero leer en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos realmente nos narra la continuación, y más que la continuación, el inicio y la proyección
de la primera iglesia. Suceden las cosas después de Jesús resucitado. Y es un registro, yo diría, que necesario para encarrilar nuestras vidas, para saber cómo tenemos que conducirnos, especialmente para saber cómo se tienen que conducir esa reunión, esa asamblea de cristianos que llamamos iglesia. Yo he querido titular este mensaje "Transformados para que cambien las cosas". Quiero leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, y quiero leer desde el versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Jesús, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables a sus discípulos, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando los discípulos juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan, el Bautista, ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados, llenos, con el Espíritu Santo dentro de unos muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a tu pueblo en este tiempo? Y Jesús les respondió: no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Sin embargo, vosotros recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Amén. Son muchas las ocasiones en las que esperamos que las cosas cambien. Pero lo primero que tiene que ocurrir es que cambiemos nosotros. Los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros. Ciertamente estamos en momentos donde estamos esperando que las cosas cambien. Y yo creo que deben de cambiar. Pero hay un cambio que entiendo que tiene que ser primero. Y es el cambio que se tiene que producir en nosotros mismos. Si nosotros cambiamos, las cosas pueden cambiar. Si nosotros cambiamos, haremos cosas distintas a las que hacíamos antes y entonces obtendremos resultados distintos y las cosas cambiarán. Es sencillo y muchos sabemos esto y muchos lo enseñan, que no podemos obtener resultados distintos haciendo las mismas cosas. Los discípulos esperaban un cambio externo en la situación de su país. Les dijeron: Jesús, ¿cambiarás las cosas en nuestro país? ¿Cambiarás la situación que estamos viviendo en nuestra sociedad? Jesús le da una respuesta que les pudo asombrar. Les propuso un cambio interno. No estaba hablando de una negación hacia un cambio de las cosas. No estaba diciéndoles que él no podía cambiar las cosas. Sin embargo, les estaba proponiendo, en primer lugar, un cambio interno, un cambio en sus vidas, que evidentemente luego daría lugar a otros cambios que también se estaban necesitando y también ellos querían. Aunque Jesús tiene el poder para intervenir en cualquier situación, y de hecho, en respuesta a nuestra oración, cuando es hecha en línea con su voluntad, así lo hace, Jesús hoy todavía responde oraciones que son hechas conforme a su voluntad. Sin embargo, Él dejó claramente dicho que su reino no es de este mundo. ¿Quiere decir que Él no quiere intervenir en este mundo? No, Jesús sí quiere intervenir en este mundo. Pero su reino tiene que ver con el corazón del que cree. Y la persona que cree a Jesús ciertamente es transformada en una nueva persona. Nicodemo, un hombre religioso, maestro, un principal en el pueblo de Dios, precisamente le hizo esta pregunta a Jesús: ¿cómo yo puedo
ser transformado en una nueva persona? ¿Cómo yo puedo cambiar? Es que quizás con la edad que tengo yo puedo introducirme de nuevo en el vientre de mi madre para nacer de nuevo. A lo que Jesús le respondió que la obra de transformación que él le estaba hablando, que la nueva vida que él le estaba proponiendo, que el nuevo nacimiento en su vida que Jesús estaba diciéndole a Nicodemo que él necesitaba, no tenía que ver tanto con lo físico, no tenía que ver con un nacimiento venido de padre y madre, tenía que ver con un nacimiento venido de parte de Dios. A lo cual Nicodemo pues dijo sí. Ciertamente, muchas de las cuestiones que nos rodean cambiarán cuando la persona que está en el centro de esas situaciones cambie. Quizás los discípulos esperaban un cambio externo, quizás no, lo esperaban, y Jesús les propuso un cambio interno. Quizás los discípulos solo estaban orando para que las cosas cambiaran, y Jesús les mandó a orar durante un tiempo y ser llenos del Espíritu Santo para que se produjera un cambio en ellos. Quizás la oración de los discípulos solo estaba enfocada en que cambiaran las situaciones externas. Jesús, primeramente, los llamó a orar para cambiar ellos. Y no solo esperamos que las cosas cambien, sino, como estoy diciendo, le pedimos a Dios que intervenga y que sea Él quien cambie las cosas. Y ciertamente Dios interviene. Él no ha dejado de trabajar. Jesús así nos lo enseñó, dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es decir, no podemos seguir creyendo que Dios es real y que Él vive arriba y nosotros abajo, o que Él nos ha creado y que nos ha abandonado. No, Dios hasta ahora trabaja. Es decir, Dios tiene un plan de intervención en este mundo, pero no solo podemos esperar que sea Dios quien cambie las cosas. Ciertamente Él interviene, pero Él también está buscando a quien transformar, en primer lugar, para ser receptores de sus bendiciones. Dios está diciendo, ¿quién se quiere poner en mis manos para que yo lo moldee de tal forma que en su vida comience a caber mi obra, comience a caber mi bien, comiencen a caber mis bendiciones? Como ciertamente Jesús enseñó en el Evangelio de Marcos, capítulo 2 y versículo 22, cuando, hablando de la obra que Él quería hacer en cada persona, de las bendiciones, del bien que quería derramar en cada persona, les dice, especialmente a los religiosos que no estaban dispuestos ellos a cambiar. Querían que todos cambiaran, pero ellos no estaban dispuestos a cambiar. Jesús les dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. El vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Lo primero que está buscando Dios son personas que permitan en sus propias vidas, primeramente, la obra de Dios para convertirse en esos odres renovados, en esos odres nuevos, en esos receptores de las bendiciones de Dios. Lo segundo es que el Señor está buscando a quien transformar para convertirlo en vasijas, en receptores de su voluntad, en herramientas de su voluntad. Es gente que se ha puesto en manos de Dios y Dios, como alfarero divino, los ha moldeado y los ha hecho herramientas en sus manos para entonces sí producir la obra en otros, para producir el cambio en otros, para producir el cambio en las cosas que nos rodean, en la sociedad que nos rodea. Dios está buscando gente a la que transformar, no solo para bendecirlos, hacerles bien, donde quepan sus bendiciones, sino Dios está buscando gente a la que transformar para que en ella quepa la voluntad de Dios. Y esto es clave. Podemos estar viviendo nuestras vidas, incluso podemos estar creyendo a Dios, pero podemos no estar haciendo la voluntad de Dios. Y es porque en nosotros no hay ese entendimiento, no hay esa necesidad, no hay esa inquietud. Nuestra vida no está para nada amoldada a lo que Dios quiere. El apóstol Pablo lo enseña muy bien cuando, escribiéndole a la iglesia en Roma, en su capítulo 12 de su carta, le dice: no os conforméis
a este tiempo, a este mundo, a esta forma de entender las cosas, a esta forma de vivir, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Porque al ser transformados, cuando cambie vuestra forma de pensar y de entender las cosas, comprobaréis cuál es la voluntad de Dios y que sepáis que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Ciertamente Dios está buscando personas a las que transformar para derramar allí su bien, pero también está buscando personas a las que transformar para poner en su interior, en su mente, en su pensamiento, en su voluntad, la voluntad divina. Y también el Señor está buscando personas a las que transformar para hacerlos portadores de su poder y ser usados en cambiar las cosas. Este fue el mensaje que, como hemos leído al principio, Jesús le da a sus discípulos. Les dijo, no os toca saber a vosotros cuándo el Señor va a transformar las cosas, pero sí tenéis que orar hasta que seáis llenos del Espíritu Santo, revestidos de su poder para salir y cambiar las cosas. Dios está buscando gente a la que transformar para llenarla de su espíritu y poderlas usar con poder en medio de la sociedad en la que se encuentra. Sí, Dios quiere primero cambiarnos a nosotros para luego cambiar las cosas. Dios quiere primero cambiarnos a nosotros y nuestras situaciones, hacernos bien. Dios quiere, segundo, cambiarnos a nosotros para poner en nosotros su voluntad, lo que Él nos llama a hacer. Y luego Dios quiere cambiarnos a nosotros para que en nosotros quepa ese poder que viene del cielo y con el cual podemos ir a cambiar las cosas. Claro que tenemos capacidades para hacer cambios, pero con ese poder que viene de parte de Dios, nuestras capacidades se extenderán más allá de nuestros límites, más allá de nuestros recursos, para hacer cambios que quizás ni nos imaginamos que podíamos llegar a hacer. Quiero recordar cómo, y pongo este ejemplo como pudiera poner cualquier otro, cómo aquel hombre en aquella Inglaterra de la esclavitud, y si mi memoria no me juega una mala pasada, creo que se llamaba William Wilberforce, aquel hombre lleno de querer hacer la voluntad de Dios y lleno del poder de Dios, trabajó en aquel parlamento inglés hasta que se consiguió la abolición de la esclavitud. Primero cambió él, y transformado él, lleno de la voluntad de Dios y lleno del poder de Dios, se produjeron cambios en aquella sociedad y se abolió la esclavitud en Inglaterra. O también recordar la historia de Henry Dunant, el creador de la Cruz Roja, cómo aquel hombre, viendo en aquellas guerras, cómo nadie atendía a los que caían heridos en el campo de batalla, él, conmovido por aquella situación y ya siendo transformado por Dios, recibiendo un claro mensaje de la obra que tenía que hacer, aquel hombre se dispuso en el poder de Dios a crear una organización que se dedicara a ayudar a aquellos heridos que caían en el campo de batalla, dando lugar posteriormente a la creación de la Cruz Roja. Primero cambió él, cambió su voluntad, cambió sus recursos, de ser recursos humanos a ser recursos divinos, y luego se produjo el cambio en el exterior. Ciertamente queremos que las cosas cambien, y Dios quiere que las cosas cambien, pero Dios nos está llamando primero a cambiar nosotros, a dejarnos amoldar por Dios, a dejarnos moldear por Dios, para que en nosotros quepa todo el bien que Él quiere hacernos, para que en nosotros quepa su voluntad, las cosas que Él quiere hacer, y para que en nosotros quepa su poder para ser mucho más efectivos allí donde tengamos que ir a ayudar. Dios quiere que primero cambiemos nosotros. Y ese es el mensaje que tengo para mí y para todos vosotros. Si queremos que las cosas cambien,
atrevámonos primero a cambiar nosotros. ¿Cómo es posible el cambio? Este mismo pasaje que hemos leído en el capítulo 1 del libro de Hechos nos está diciendo dos instrumentos, dos herramientas, por decirlo así, que Dios va a utilizar para efectuar en nosotros el cambio. Lo primero es su palabra, como leíamos en el capítulo 1 del libro de los Hechos y versículo 3, que dice que Jesús pasó tiempo con sus discípulos enseñándole las verdades de su reino, enseñándole su palabra que ciertamente transformó su cosmovisión, transformó la forma en que los discípulos tenían de ver al mundo, de verse a ellos mismos, de ver al mundo. Dios los transformó por medio de su palabra. Y como continúa diciendo en el versículo 8, la otra herramienta, el otro instrumento, si podemos decirlo así, que Jesús utilizó para transformar, para cambiar a aquellos discípulos fue su Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino y llenó las vidas de aquellos discípulos, transformándolos, haciendo de ellos otras personas mucho más útiles, eficientes en las manos de Dios para producir cambios en el exterior. Uno de los ejemplos más claros es el mismo apóstol Pedro. Ese apóstol Pedro que por miedo a la religión establecida y aquellos religiosos tan sectarios, negó a Jesús y lo abandonó en los últimos momentos. Ese Pedro que se escondió en aquel aposento donde celebraron la última cena por miedo a los judíos, ahora, siendo lleno del Espíritu Santo en aquel mismo lugar, se atreve a ponerse de pie y hablarle a todos aquellos que le estaban escuchando claramente de lo que Jesús quería hacer en cada uno de ellos. Aquel día, más de 3.000 personas comienzan su andadura de fe en Jesucristo. Aquel apóstol Pedro, ¿de dónde sacó aquella valentía? ¿De dónde sacó aquella capacidad para transmitir el mensaje de Dios? De aquella transformación que recibió por medio del Espíritu Santo y por medio de la palabra de Dios en su vida. Luego aquel apóstol Pedro sale a la calle y al encontrarse con un paralítico en la puerta de aquel gran templo, aquel paralítico le pide dinero y el apóstol Pedro le dice: no tengo, pero lo que sí tengo te puedo dar. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y aquel paralítico recobró la salud y alabó a Dios por aquel milagro. ¿De dónde Pedro sacó aquel recurso para sanar a aquella persona? Aquel recurso que evidentemente no es humano. De aquella transformación que recibió por medio de la palabra que lo preparó para recibir aquel poder del Espíritu Santo. Y estos siguen siendo las dos mismas herramientas, los dos mismos instrumentos que el Señor Jesús quiere utilizar en nosotros para transformarnos, para cambiarnos y enviarnos a cambiar las cosas. Él quiere cambiarnos por medio de su palabra y por medio de la llenura de su Santo Espíritu. Y este es el mensaje. Amados hermanos y amigos, queremos que las cosas cambien. Y Dios quiere cambiarlas. Pero primero Dios quiere cambiarnos a nosotros. Y quiere cambiarnos por medio de su palabra y por medio de su Espíritu Santo. Y yo quiero invitarte en esta tarde a decirle al Señor que abres tu corazón a su palabra, que quieres creer su palabra y quieres conducir tu vida con el consejo que te da la palabra de Dios. Y quiero invitarte también a abrir tu corazón y decirle al Espíritu Santo que ciertamente transforme tu vida, que quite en tu vida lo que no sirve y te lance capacitado, te envíe capacitado, siendo otro, a cambiar las cosas que Dios te envíe a cambiar. No te estoy hablando de convertirte ahora en un líder mundial, pero hay tantas cosas a tu alrededor que pudieran cambiar si tú cambiaras. Pequeñas cosas, pero que esas pequeñas cosas transformadas
nos harían mucho más felices a nosotros y a la gente que nos rodea. Ese es el llamamiento que quiero hacerte en esta tarde. Cambiar las cosas, cambiando primeramente nosotros. Y me gustaría terminar entonces orando. En primer lugar, orando por ti que te estás uniendo a nosotros en estas conexiones. Estás empezando a dar tus primeros pasos en la fe en Jesucristo. Estás escuchando tus primeros mensajes de la palabra de Dios. E invitarte a, como dice el apóstol Pablo, a dejar que Jesús de Nazaret haga en ti todas las cosas nuevas. El apóstol Pablo dice, de tal manera que si una persona cree en Jesús de Nazaret, es hecha una nueva persona. Las cosas viejas pasan y Él comienza a hacer en esa persona todas las cosas nuevas. Ciertamente Jesucristo tiene para ti una nueva vida. Jesucristo quiere poner un punto y final a tu vieja vida, llena de limitaciones, y lanzarte a una nueva vida de abundancia y de plenitud, que va más allá de tus propios recursos, que puede sacarte de tus propios temores, de tus propias cárceles, que puede sacarte de esas preguntas acerca de qué ocurre con tu existencia, con el propósito de tu vida. Jesucristo quiere lanzarte a una nueva vida, en la seguridad de que Él va contigo, en la seguridad de que Él está derramando todo su bien en tu interior, allí donde tú tienes necesidad. Y en la seguridad de que Él te va a dar un objetivo para vivir, de tal manera que tu vida merezca aún más la pena de ser vivida, el esfuerzo de ser vivida. Y evidentemente la nueva vida que quiere darte Jesús trasciende de esta. Jesús también quiere decirte, tengo una vida para ti, pero que va a ir más allá de este mundo. En el momento en que te toque partir de este mundo, te voy a seguir dando vida conmigo en el cielo. Ese también es el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús es una vida plena aquí y ahora, y es una vida eterna en el cielo, librándonos de la condenación, de estar separados de Él para siempre. Él quiere llevarnos en una vida de luz, de verdad, de libertad, de propósito. Y me gustaría orar contigo en este momento para pedirle de una forma sencilla pero honesta, sincera, a Jesús que entre en tu corazón y que te dé esa nueva vida. Y puedes repetir conmigo, si quieres, estas sencillas palabras. Jesús de Nazaret, yo quiero cambiar para que también cambien mis cosas y cambien otras cosas que están a mi alrededor. Necesito esa nueva vida que tú me das. Te pido perdón por haber vivido mi vida hasta ahora sin tenerte en cuenta. Y te recibo como el dador de mi nueva vida en mi corazón. Me tomo de tu mano, Jesús. Cámbiame, transforma en mí lo necesario y envíame a vivir mi nueva vida en plenitud. Y pon en mí la seguridad de que cuando me toque partir de esta tierra, de esta vida, de este mundo, voy a estar contigo en el cielo para siempre y no alejado de ti para siempre, no perdido, no condenado. Entra en mi corazón, Jesús, y dame tu nueva vida. Amén. Si has hecho esta oración con sinceridad, es el primer paso para esa nueva vida en la que Jesús quiere estar contigo y guiarte y hacértela disfrutar y usarte para que otros también sean ayudados por ti. La forma de crecer en esa nueva vida, la forma de entender más acerca de quién es Jesús, lo que Él enseña y lo que Él puede hacer por ti, es leer los evangelios. Es también orar. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios. Cuéntale cuáles son tus necesidades, tus miedos, tus sueños, qué errores has cometido. Pídele perdón, pídele ayuda en tu necesidad, pídele también ayuda para ayudar a otros. Y comienza a asociarte con otros creyentes que de verdad han creído en Jesús como su Salvador, como el dador de su nueva vida.
con otros creyentes que tienen a la Biblia como su norma de fe y de conducta. Y tu nueva vida que has comenzado hoy va sin duda a crecer y a hacerse una vida plena, abundante. Pero quiero ahora continuar orando por todos los que ya estamos caminando con Jesús, para que el Señor nos ayude a cambiar. Hay cosas que tienen que cambiar en nuestras vidas para lanzarnos a un mundo que necesita ser ayudado, necesita cambios, necesita esperanza. Pero primero tenemos que cambiar nosotros. Tenemos que ser odres nuevos, envases nuevos donde quepa toda la bendición de Dios. Por eso os animo a orar. Os animo a orar y poner nuestras vidas en las manos del alfarero divino para que Él nos transforme. Como la propia palabra de Dios dice en el profeta Jeremías, que el Señor es como un alfarero y nosotros somos el barro en sus manos. Yo quiero orar ahora para ponernos en sus manos y disponernos a dejarnos cambiar para luego ir y cambiar cosas que necesitan ser cambiadas a nuestro alrededor. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Tu palabra es la verdad y tu palabra es vida. Tu palabra es eficaz. Y rogamos que por tu palabra comiences a enseñarnos, a instruirnos y a desalojar de nosotros mentiras y falsas enseñanzas que nos están frenando en la vida plena que tú tienes para nosotros. Queremos ser transformados, queremos ser cambiados. Por eso, Padre Celestial, te pedimos que nos llenes con tu Santo Espíritu y nos ayudes a cambiar las cosas que para nosotros es difícil o muy difícil o imposible cambiar. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser transformados en esas personas que tú quieres que seamos. Y capacítanos para poder ayudar a otros. Te pedimos perdón, Padre Celestial, por las veces que hemos errado, que nos hemos equivocado, que hemos cometido maldades. Y estas cosas nos han alejado de ti y del propósito que tú tienes para nosotros. Transfórmanos, cámbianos. Haznos gente distinta, gente sana. Y capacítanos para luego llevar esta esperanza a otros. Nos ponemos en tus manos, Padre Celestial. Yo te invitaría a hacer ahora, ahí donde estás, esta oración, con tus propias palabras. Dile a tu Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, tu Salvador, que pones tu vida en sus manos, porque quieres cambiar. Y si sabes que hay cosas en tu vida que tienen que cambiar, ahora confiésaselas a Jesús de Nazaret. Dile a Jesús las cosas en que tú tienes que cambiar. Y cree que Él va a hacer su obra maravillosa. Aún si le tienes que pedir perdón por errores que has cometido y daños que has hecho. Te recuerdo la preciosa palabra que nos deja el apóstol Juan cuando nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, para cambiarnos. Así que este es un buen momento. Yo te invito ahí que si quieres, para que nada te distraiga, cierre tus ojos. Y le digas a tu Padre Celestial en el nombre de Jesús que te perdone. Y entrégales esas áreas de tu vida que necesitan ser cambiadas. Y dile, cámbiame, transfórmame, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Dile, necesito cambiar. Qué bueno este momento. Y oramos ahora también. Padre Celestial, oramos para que situaciones en nuestras vidas donde hay necesidad, tú pongas también tu mano poderosa y hagas milagros y las cambies. Cambia aquellas situaciones que se han levantado delante de nosotros como poderosos gigantes que nos impiden realizarnos, avanzar en la vida. Padre, haz milagro en esas situaciones que son un freno para nuestras vidas, sea enfermedad, sea ruina económica, sea problemas familiares.
Pon tu mano divina. Haz milagros. Cambia esas situaciones también que nos están rodeando y que nos impiden ir adelante. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre Celestial. Aún oramos en el nombre de Jesús para aquellos que están enfermos y que están perdiendo la esperanza y están entrando en temor. Ahora tú pongas tus manos como la pusiste mientras estabas en esta tierra, Jesús, sobre los enfermos. Y los sanes. Y ponga paz en su interior. En tu nombre, Jesús, lo pedimos para ellos. En el nombre de Jesús. Y oramos también por la situación económica que ya están viviendo muchos. Toma tú el control, Padre Celestial. Aquellos que te han creído, conocen tu palabra y conocen tus promesas. Y tú prometiste que no habría ningún justo, ninguno que creyera en ti que mendigaría pan. Por eso oramos en esta tarde para que tú ayudes en esas dificultades económicas y esos caminos que sean torcidos se enderecen y esas puertas que se cerraron se abran. Lo pedimos también en tu nombre, Jesús. Por cuanto, Jesús, tú nos enseñaste a orar, que pidiéramos el pan de cada día. Por eso nos atrevemos en confianza a orar pidiendo esta ayuda en nuestras economías. En tu nombre, Jesús, pedimos y en tu nombre, Jesús, te damos las gracias. Qué bueno que hayamos puesto esta palabra en nuestro corazón y nos dejemos transformar por la obra maravillosa del Espíritu Santo. Sin duda alguna que vamos a ver también cambios en las cosas que nos rodean. Os emplazo a la próxima conexión, que será el domingo a las 10:30 de la mañana. Estaremos juntos dando gratitud al Señor, orando al Señor y recibiendo también una palabra que ciertamente nos va a edificar. Sin más, que el Señor les bendiga y que reciban la paz del Señor en sus vidas y para cada una de sus situaciones. Amén.